Gracias, señor presidente. Señorías, señores representantes de la Asociación de Víctimas del YAC 42, muy buenas tardes a todos. Comparezco hoy ante todos ustedes en convocatoria extraordinaria de esta Comisión de Defensa, solicitada por el Gobierno y por algunos grupos parlamentarios al amparo de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento del Congreso, para informarles acerca del dictamen del Consejo de Estado 481/16 de 24 de octubre y sobre las consecuencias del mismo en un procedimiento que se sigue en el Ministerio que tengo el honor de dirigir y en relación con sus consecuencias más allá de ese procedimiento. Este dictamen es un elemento, como saben sus señorías, preceptivo, pero no vinculante, del procedimiento de responsabilidad patrimonial 14/13, resultado a su vez de la acumulación de 5 expedientes incoados a petición de distintos grupos de reclamantes, familiares de las víctimas de la tragedia aérea ocurrida el 23 de mayo de 2003 en Trebisonda, Turquía. En él, como saben, en esta tragedia fallecieron 62 militares españoles que regresaban de participar en una misión en la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de Afganistán, ISAF, así como 13 miembros de la tripulación, 12 de ellos ucranianos y 1 bielorruso. Y permítanme que en este momento inicial de mi comparecencia, y como hice recientemente en privado con algunas de las personas que hoy nos acompañan, otras también nos están viendo internamente por las cámaras de estas Cortes, reitere el apoyo y el compromiso inquebrantable en el recuerdo y en la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno y de toda la sociedad española. Un pequeño inciso aclaratorio a mi exposición. La voy a seguir de forma genérica, o mejor dicho, de forma general, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, citas literales del Consejo de Estado incluidas, aunque realizaré algunas alteraciones por el orden por motivos descriptivos. Por lo tanto, en muchas ocasiones, aunque obviamente estaré yo hablando, lo haré por voz del Consejo de Estado, ya que, como he manifestado públicamente y en privado a ellas, a las víctimas del YAC 42, asumo sus conclusiones como ministra de Defensa. Como les iba diciendo, el dictamen que nos ocupa trae causa y es parte integrante de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración que arrancó con las reclamaciones presentadas por los familiares de las víctimas en los meses posteriores al trágico suceso. Sobre los 5 procedimientos originales recayeron acuerdos de suspensión en julio y en agosto del año 2004, ya que se estaba a la espera del informe de la Comisión Internacional de Investigación de Accidentes Aéreos. Dicho informe fue recibido en junio del año 2006, pero se optó por mantener la suspensión del procedimiento administrativo en razón de la situación de litispendencia resultante de los procedimientos judiciales en los órdenes civil y penal que se seguían por los mismos hechos. Es decir, la Administración, ya en el año 2004, decidió esperar a que los tribunales estableciesen, mediante sentencias firmes, la verdad jurídica sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades civiles y penales que de estos pudieran derivarse, antes de entrar a considerar su propia condición en la cuestión planteada. Así, en el ámbito jurisdiccional penal, se instruyeron en el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional las diligencias previas 366/2003 en averiguación de las posibles responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido determinadas autoridades militares españolas, concretamente el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los 3 responsables del transporte de personal a la zona de operaciones y el enlace del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN, de nombre NAMSA.
Este procedimiento finalizó con auto de sobreseimiento de 2 de febrero de 2012, confirmado por otro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 17 de mayo siguiente. Siguiendo la cita que hace el propio dictamen del Consejo de Estado de esta resolución judicial, abro comillas, no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas ni directas ni indirectas del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en un aeropuerto de las características citadas, dada la ausencia de concretos programas de formación, así como las condiciones de cansancio y el estrés. Cierro comillas. Asimismo, y tras entrar a valorar los elementos de la contratación del vuelo, el juzgado concluye negando la existencia de una acción concreta omitida, intencional o imprudente por parte de los representantes del Ministerio de Defensa relacionada con el vuelo en sí mismo o de forma colateral. Los recursos de apelación interpuestos frente al pronunciamiento de desestimación en virtud del auto dictado de 17 de mayo de 2012 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que se concluía que, abro comillas, los imputados no han llevado a cabo ninguna acción generadora de riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera. Cierro comillas. En el mismo ámbito jurisdiccional penal y también en el Juzgado Central de Instrucción número 3, se siguieron las diligencias previas del procedimiento abreviado 295/2004, pieza separada del procedimiento anteriormente referido. En este caso, por presunto delito de falsificación de documentos oficiales contra 3 miembros del Cuerpo Militar de Sanidad, que fueron comisionados al lugar del accidente y participaron en las operaciones de identificación y repatriación de los cadáveres. En este procedimiento recayó sentencia condenatoria motivada por la identificación falsa y errónea, abro y cierro comillas, de los restos mortales de 30 víctimas de la tragedia. La sentencia fue emitida el 16 de mayo de 2009 y declarada firme por otra de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2010, con declaración de responsabilidad civil a favor de los familiares de los fallecidos y con el Ministerio de Defensa como subsidiario de dicha declaración de responsabilidad civil. Este último extremo nunca llegó a producirse al afrontar los condenados las indemnizaciones civiles marcadas. El tercer elemento del ámbito jurisdiccional es el que tuvo lugar en el ámbito jurisdiccional civil. Así, se siguió juicio ordinario número 127/2004 en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza. El procedimiento fue tramitado a raíz de las reclamaciones de cantidad formuladas por los familiares de 60 de los militares españoles fallecidos contra UMR, Bussin y Chapman Freeborn, dictándose sentencia definitiva por la Audiencia Provincial de esta misma ciudad, Zaragoza, de fecha 22 de noviembre del año 2010. En el referido procedimiento resultaron condenados solidariamente UMR, propietaria de la aeronave, y Chapman Freeborn, broker contratista, al abono de determinadas cantidades indemnizatorias a los familiares reclamantes, así también como Bussin, particularmente en 4 de los casos. Para la condena se establecía una presunción legal de culpa generadora de la responsabilidad del transportista, salvo que éste, el transportista, probase que él y sus dependientes tomaron las medidas necesarias para evitar el daño, que les fue imposible tomarlas o que la persona lesionada había sido la causante del daño o había contribuido al mismo. Obviamente esto no era así. La compañía aérea demandada no había acreditado que se agotara su diligencia para evitar el siniestro, presumiéndose, por tanto, la existencia de, abro comillas,
culpa grave, una actuación temeraria de la tripulación, cierro comillas, achacable, en último caso, a UMR. Por lo que respecta a Chapman Freeborn, esta empresa, abro comillas, a cambio del correspondiente beneficio económico, asumió frente a los pasajeros del vuelo una posición de garante frente a los pasajeros, una posición de garante respecto al correspondiente cumplimiento del servicio de transporte contratado, una obligación de resultado, debiendo responder solidariamente con la compañía aérea que finalmente actuó como porteadora frente a los perjudicados. Cierro comillas. De ahí la responsabilidad solidaria entre ambas empresas. La resolución judicial fijó, por lo tanto, diversas cuantías indemnizatorias, dependiendo del grado de parentesco, habiendo algunas variaciones particulares derivadas de los escritos y recursos correspondientes. Finalmente, este procedimiento se cerró con sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo de 3 de septiembre del año 2012, que declaró no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Chapman Freeborn contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de noviembre de 2010. Una vez considerado completamente finalizado el itinerario judicial del caso, el subdirector general de Recursos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa acordó el 11 de marzo del año 2013 alzar la suspensión del procedimiento administrativo y reanudar la tramitación del mismo. Tramitación de expediente de responsabilidad patrimonial 14/13 que acumulaba, como hemos dicho, los 5 originales. Se celebró así con inmediatez el trámite de audiencia en el que los reclamantes, aquí hoy representados, en general abundaron en las alegaciones iniciales del procedimiento pidiendo la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad objetiva de la Administración. A continuación, a partir del 30 de abril del año 2014, comenzaron a emitir criterio los diversos centros directivos competentes del Ministerio. Y tanto el instructor de la Subdirección General de Recursos, como la Intervención General de la Defensa, como la Asesoría Jurídica General, coincidieron en que no había responsabilidad patrimonial de la Administración. Posturas coincidentes, la del año 2014, he de decir, con los informes que emitieron estos mismos órganos del Ministerio en los años 2004 y 2006. Por otra parte, como refleja el dictamen del Consejo de Estado que nos ocupa, se entendía también por parte de los organismos del Ministerio de Defensa que la Administración había puesto en marcha los mecanismos de protección previstos en el ordenamiento. Se habían concedido pensiones extraordinarias al amparo de la legislación de clases pasivas, abonado indemnizaciones en concepto de seguro de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa, así como las previstas en el Real Decreto Ley 8/2004 de 5 de noviembre. A pesar de lo desgraciado de los hechos acaecidos, la aplicación del régimen de clases pasivas y las indemnizaciones reconocidas, entre otras medidas puestas en marcha, han sido declaradas adecuadas en el ámbito económico y conformes a derecho por parte del Consejo de Estado. Y en este momento procesal, es decir, en el año 2014, es en el que, mediante escrito firmado por el ministro de Defensa, se envía la documentación de todo el expediente al Consejo de Estado para que emita el informe preceptivo previsto en el artículo 142 de la Ley 30/92. El dictamen preceptivo del Consejo de Estado es aquel que tiene lugar en los expedientes de reclamación patrimonial a la Administración. Es un dictamen preceptivo para el Gobierno y que no tiene carácter vinculante en su seguimiento. El máximo órgano consultivo del Gobierno comienza a estudiar la cuestión, recibiendo adicionalmente los cuadros de datos de las indemnizaciones percibidas por los familiares de las víctimas, porque así se solicita por el mismo. Posteriormente,
ya en marzo de 2015, el 30 de marzo, el Consejo de Estado devuelve el expediente al Ministerio y solicita que se incorporen al mismo sucesivas ampliaciones documentales relativas fundamentalmente a la cadena de subcontrataciones, al informe del teniente coronel don Javier Marino, al abono de las indemnizaciones por los daños morales derivados de la incorrecta identificación de los fallecidos y a las gestiones de la Administración para la repetición de las cantidades anticipadas por el Estado en concepto del seguro que debía haber sido suscrito por el proveedor del vuelo. Además, el Consejo de Estado indica al Ministerio que procede a abrir otro trámite de audiencia a los reclamantes en el momento en el que se pusiera de manifiesto el expediente completo. A lo largo de los meses siguientes se van recopilando y remitiendo por parte del Ministerio nuevos informes, aclaraciones, comentarios con total transparencia y rigor que es el que pretendo seguir con sus señorías en esta intervención, contándoles exactamente todo lo que nos consta y toda la información de la que disponemos en el Ministerio. Y, como no podía ser menos, se atiende a lo solicitado por parte del Consejo de Estado y se completa toda la documentación que se había pedido y de la que se dispone en el Departamento Ministerial. Una vez incorporada al expediente esta nueva remesa documental, se concede audiencia a los interesados entre el 15 de abril y el 5 de mayo del 2016, que se reafirman íntegramente en sus alegaciones, reforzando o añadiendo elementos como los testimonios y advertencias sobre las condiciones de los vuelos y la errónea planificación de los mismos, entre otros. Finalmente, el expediente completo es remitido por el ministro de Defensa al órgano consultivo, se le entrega por segunda vez al Consejo de Estado, quien acomete el análisis de la reclamación para su resolución. Bien, el Consejo de Estado divide la tarea en dos partes. Por un lado, afronta la cuestión de si hay responsabilidad de la Administración en el siniestro aéreo y, por otra, si deben recibir los familiares de las víctimas mayor reparación por las fallidas, erróneas y falsas identificaciones de los fallecidos. Al abordar la primera de las cuestiones, el Consejo realiza una reflexión completa sobre la imputación de responsabilidad patrimonial a la Administración, descartando primeramente que sea suficiente con que el suceso se haya producido en acto de servicio como elemento definitorio de la imputabilidad. Así, los requisitos establecidos por el Consejo de Estado para declarar la responsabilidad patrimonial serían tres. En primer lugar, la concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte imputable a la Administración o, de otro modo, al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En segundo lugar, la producción de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar. Y, en tercer lugar, la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado daño o perjuicio, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal ni, en particular, la concurrencia de fuerza mayor. Para la verificación de todos estos requisitos, el Consejo de Estado dice que se han de tener primeramente en cuenta los hechos declarados probados en los órganos de orden jurisdiccional penal, de ahí que por ello se haya empezado también mi exposición, como lo hace el propio dictamen, subrayando los elementos principales de las resoluciones judiciales. No obstante, el Consejo hace una distinción que será fundamental para concluir en su dictamen. El cometido del proceso penal es hallar culpable o exonerar de dicha culpa. Sin embargo, la responsabilidad patrimonial de la Administración lo que busca es la reparación de lesiones antijurídicas sufridas con motivo
del funcionamiento normal o anormal de las administraciones públicas que los perjudicados no tengan el deber jurídico de soportar. Es una garantía sustancial que tiene un carácter objetivo, no exigiéndose la concurrencia de una conducta dolosa o culposa. La responsabilidad patrimonial encuentra así su fundamento último en una razón de solidaridad. Y para evitar que la responsabilidad patrimonial de la Administración sea un trasunto de un aseguramiento universal por la simple condición de ciudadanía, la jurisprudencia se refiere insistentemente al requisito de relación de causalidad entre el acto y el daño, siempre que la actuación lícita o ilícita de la Administración se produzca en el ámbito de sus funciones propias. Por lo tanto, el siguiente paso del Consejo de Estado es tratar de establecer esta relación de causalidad, para lo cual recurre a una serie de elementos interpretativos a los cuales me paso a referir. En primer lugar, a que las cláusulas del contrato entre NAMSA, es decir, la agencia de la OTAN a la que se encargó y a la que se cargaban todos los vuelos, y el Ministerio de Defensa no excluían la sujeción debida de este último, el Ministerio de Defensa, a los principios rectores de la Ley de Contratos y a la Ley 30/92, como sería el derecho a comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan en su actuación. En segundo lugar, partiendo de estos principios y deberes generales, transversales a toda actividad de la Administración, se puede argumentar que es deber y propósito de la misma, de la Administración, la seguridad y el bienestar de los administrados, de los ciudadanos, y son también principios rectores de la Administración aquellos principios universales que se derivan directamente del carácter democrático de nuestras sociedades. Por lo tanto, la actuación administrativa normal ha de ser lo más garantista posible, consonante casi con el ideal de los principios y valores fundamentales de nuestra democracia. No en vano, el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración se encuentra recogido en el artículo 106.2 de nuestra Constitución. Dice literalmente el Consejo de Estado, y citándolo a él, abro comillas, en el caso objeto del dictamen, opera la garantía institucional de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración pública, pues con motivo de una situación de riesgo específico y objetivo originado en el curso de una actuación de transporte de miembros de las Fuerzas Armadas, promovido por la Administración militar en cumplimiento de determinados compromisos internacionales contraídos en el marco de la política de defensa, se produjeron lesiones antijurídicas que los perjudicados no tienen el deber jurídico de soportar y deben ser reparados. Cierro comillas. A partir de aquí, el Consejo de Estado enumera otras circunstancias que, a su juicio, no parecen compatibles con el adecuado cumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión sobre el correcto ejercicio de la prestación del transporte objeto del acuerdo de ventas. Acuerdo de ventas me refiero al denominado, conocido comúnmente como contrato entre el Ministerio de Defensa y NAMSA, que es la agencia de la OTAN, el inicial. A pesar del evidente esfuerzo valorativo, también les digo, que hace el Consejo de Estado, esta penúltima parte del dictamen en ocasiones contrasta, y lo quiero también dejar en evidencia en esta comparecencia, con lo que los tribunales de justicia han declarado como cosa juzgada. Pero, aún así, y esto es lo realmente importante, desde mi punto de vista, el Ministerio asume las conclusiones del dictamen y creo que esto es lo más importante y lo más relevante y ha sido declarado por mí
previamente y también al principio de mi intervención. Por último, y para finalizar esta parte de mi intervención relativa al dictamen, se aborda en el dictamen del Consejo de Estado la cuestión de si se han producido o no la reparación de las lesiones aducidas. No me voy a extender mucho sobre este extremo porque tampoco creo que sea el verdadero objeto de esta comparecencia evaluar las cantidades económicas justamente percibidas por los familiares de las víctimas, pero sí lo es, por supuesto, el señalar que el Consejo de Estado considera que está ajustado a derecho, abro comillas, el despliegue resarcitorio derivado de los distintos mecanismos que han operado en el presente caso, que han permitido el abono de las cantidades a cónyuges o parejas de hecho, hijos, padres, incluso hermanos, acordes o por encima del sistema de valoración de los daños y perjuicios. Cierro comillas. Considerando, por lo tanto, todos los elementos expuestos, el dictamen del Consejo de Estado con respecto al expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración 14/13 es que procede desestimar las reclamaciones sometidas a consulta, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, aunque, como le he anticipado a sus señorías, la consideración de la existencia de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración, que también se contiene en el dictamen, sí es asumida por parte de este Ministerio, al igual que la parte principal, que es la desestimación de las reclamaciones, no porque se desestimen, sino porque ya han sido satisfechas, tal y como reconoce el propio Consejo de Estado. Y voy terminando para poder después contestar a las preguntas que sea capaz de contestar con las informaciones que hay en el Ministerio y de acuerdo con las intervenciones de sus señorías. Pero sí les digo que una vez estudiado este dictamen preceptivo, es el momento de emitir una resolución que ponga fin al procedimiento administrativo que lo motivó y que comenzó hace ciertamente mucho tiempo, en el año 2004. Esa es la responsabilidad que hoy me corresponde a mí como ministra de Defensa. Y aunque no les voy a adelantar todavía el contenido completo de mi resolución, eso es algo que, como ustedes pueden comprender, antes sabrán los propios interesados, los destinatarios de la resolución, hoy están aquí presentes. Yo me he comprometido con ellos a informarles de toda la evolución de todo este expediente y de cuantas noticias vayamos teniendo de acontecimientos que se pudieran conocer que fueran nuevos o nueva documentación, si es que la hubiera. Sí les puedo avanzar el sentido de la misma, como acabo de hacer, y es que, siguiendo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración, porque ésta no solo no acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza con ellos. Por ello, y de acuerdo con nuestros principios y valores, tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles, pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias, y así lo queremos hacer con este cambio de consideración. Además, tenemos que aprender de las lecciones que se puedan extraer de una tragedia así. Se lo debemos a ellos, a los militares fallecidos, y en esto sí les puedo decir que el Ministerio de Defensa ha puesto todos los medios para minimizar al máximo los riesgos e intentar que una situación así no se pueda volver a repetir. Ciertamente nos hemos dotado de mejores cauces para escuchar al personal militar, tanto a través de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Derechos y Deberes, como en su desarrollo a través del Real Decreto 176/2014, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de iniciativas y quejas. Además, disponemos hoy de organismos dedicados a atender, estudiar y proponer soluciones a diversas problemáticas, como son el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de Vida Militar.
Hoy nos hemos dotado de mejores herramientas administrativas. Tenemos 2 nuevas leyes de régimen jurídico y procedimiento administrativo y tenemos unos mejores mecanismos de supervisión. La propia Alianza Atlántica no es ajena a esta evolución y tanto su propia estructura y funcionamiento como el de sus agencias ha cambiado enormemente. Para bien, desde la Cumbre de Lisboa se impulsó por un núcleo de países entre los que se encuentra el nuestro esta tarea con una decidida posición garantista a la vez que atlantista. Por último, y entre otros pasos, también les diré que hemos dotado, entre otros, de los mejores medios a las Fuerzas Armadas gracias a una inversión en su modernización dentro de lo que nos permiten los tiempos en los que estamos viviendo. Así, por ejemplo, porque no puedo ser exhaustiva en este momento, ni corresponde hacerlo, se modificaron los Boeing 707 para mejorar la capacidad de transporte estratégico y se adquirieron los T-22 con idéntico menester. Además, recientemente se ha recibido el primer A400M y está en estudio adquirir aviones A330 MRTT cuando la coyuntura económica mejore. Y, en segundo lugar, y siguiendo plenamente las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, vamos a proceder según lo sugerido con respecto a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, es decir, no se volverá a satisfacer las indemnizaciones por entender que ya han sido satisfechas. Se reconoce la responsabilidad patrimonial que económicamente ya ha sido satisfecha, pero este reconocimiento para nosotros supone una reparación moral y de justicia y de dignidad que se debía a los fallecidos. Este Gobierno seguirá tomando las decisiones que sean más adecuadas para que estas trágicas y desgraciadas lecciones no se olviden, para que el injusto sacrificio de muchos no sea vano y estéril y para que, al fin y al cabo, podamos atender al servicio público que debemos desempeñar con mayor eficacia, con la mayor eficiencia, seguridad y calidad, de acuerdo también con los medios que los ciudadanos ponen a nuestra disposición, para que todos, y digo todos, podamos vivir con la mayor tranquilidad posible. Todos sabemos, y desde luego yo soy muy consciente de ello, que no hay consuelo posible en la muerte de un ser querido, máxime si estamos hablando de un hijo, de un hermano, de un marido, de un padre, pero me gustaría transmitirles mi intención y el deseo de que la resolución de este procedimiento administrativo sea, por fin, elemento de sanación y mitigue al menos parte del dolor. Las víctimas lo merecen, las familias lo necesitan y la sociedad nos lo pide. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. A continuación van a intervenir